Aquí estamos. Les decía antes de que pudieran escucharme que para mí es un honor estar acompañando a Jorge Luis Huichi García Fuentes en la presentación de esta que es su segunda novela, Piedra de Luna, una novela para mí que tuve la oportunidad de leerla, es entrañable, es importante para quienes vivimos aquí en Sonora porque tiene que ver con una de nuestras etnias ancestrales, los seris, y para mí, bueno, ya que les menciono que es un honor, quisiera también que Huichi García nos diera un saludo antes de iniciar a platicarles lo que ha sido mi apreciación sobre la novela. Huichi, buenas tardes, gracias por permitirme. Muy buenas tardes, Silvia, muy buenas tardes. Y muy contento de que seas tú precisamente la que me acompaña y la que me presenta en este momento, que has estado también en otros momentos anteriores, de que estuviste, que me entrevistaste cuando la novela anterior y etcétera, etcétera, ¿no? Y que te conozco además de hace tantos años, desde que trabajé en Radio Sonora hace muchos años, y a ti y a tu señor esposo, que les tengo un aprecio muy especial. Gracias. Sí, precisamente antes de empezar a platicar con las personas que nos están acompañando, recordaba cuando llegaste a Radio Sonora y atravesaste esta puerta hermosa por primera vez con una propuesta diferente que tiene que ver con los niños y las niñas. Y es que así eres tú. Estás buscando, ¿no? Presentarnos las cosas de otra manera. Era así, era una radionovela, una serie radial con niños, con actores niños y para niños, que fue un proyecto muy interesante. Fue mi primer trabajo acá, una vez ya que me radiqué aquí en Hermosillo. Y fue una experiencia muy hermosa, que estuvo un año al aire. Claro, claro. Y bueno, ahora que lo mencionas, es momento de agradecer a Inca la oportunidad de estar con todas y con todos ustedes, porque Inca Hermosillo, bueno, está facilitando esa transmisión, dado que, pues, Jorge Luis García Huichi es uno de los beneficiarios del Fondo Extraordinario de Apoyo Municipal para la Cultura y las Artes por contingencia de COVID-19, y es por eso que estamos hoy aquí. La contingencia nos provee de momentos especiales, Luis, y a ti te dio la oportunidad de terminar esta novela. Sí, fue una suerte poder tener ese soporte en un momento tan difícil como este de la epidemia. De hecho, hasta la propia epidemia se metió en la historia al final, ya en las últimas partes que estuve escribiendo, cosas que no estaban preconcebidas entraron ya en la historia. Después ya me imagino que hablaremos de eso. Bueno, yo les platico que llegaste de Cuba, que eres joven, porque naciste en 1967, que además eres dramaturgo, actor. Una joven promesa. De teatro. ¿Cuál? Soy una joven promesa. Ah, sí. Bueno, eres joven, eres ya una promesa realizada aquí para nosotros, las y los sonorenses, ¿no? Porque ya nos has estado presentando y nos has estado brindando tu trabajo, hemos disfrutado de él. Ya la primera novela, El ombligo del mundo, ya tiene como 2 años, y no es que un poco más. Y bueno, déjame seguirles platicando, que además eres actor, director de teatro, de cine, de televisión, además de escritor. Te conocemos también aquí en Sonora y en gran parte del país como periodista, que egresaste del Instituto Superior de Arte, donde también eras maestro. Sí, estuve un tiempo dando clases así. ¿Te viniste a México por allá en el 2007? Ya quedarme en el 2007, sí. Y bueno. Fue cuando comenzó ese proyecto de radio para los niños, ¿no? Sí, y es aquí en México donde empiezas a dedicarte al periodismo, a la crítica de arte también. Sí, ya de manera digamos, consciente y constante. Sí, aquí fue donde me comencé, en varias publicaciones de acá de Hermosillo, sobre todo digitales, aunque también colaboré con el con el Expreso por un tiempo, en la página cultural. Ahí están viendo imágenes de cuando me entrevistaste hace 2 años atrás en Radio Sonora, que sigue siendo un lugar entrañable para mí, ese lugar. Sí, para muchos de nosotros. Y bueno, ya para ir finalizando un poco como que la parte de la semblanza, pues bueno, son 2 tus novelas ahora que vemos El nacimiento de Piedra de Luna. La primera, El ombligo del mundo, con Ediciones Replicante, que se editó en 2018 en Guadalajara. Sí, gracias a mi querido amigo Rogelio Villarreal, editor de la revista Replicante, que me dio ese empujón tan importante.
Y ahora Piedra de Luna, Ahora beneficiaria, Piedra de ya Luna, mencionamos, ¿verdad? ya totalmente mexicana, ya está totalmente sonorense y mexicana. Sí, y bueno, Piedra de Luna, según una reseña que ya se ha publicado, menciona, y ahorita les platico mi impresión, es una novela, como dice esta reseña, y con la que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es una novela entre dos siglos, Ajá. se alternan, ¿no? Sí, es como la combinación, ¿no? Sí, es en el clan de, no sé cómo se dicen los nombres Socay. o Punta Bueno, Chueca. Punta Chueca es como se le conoce en español a esa comunidad ahí junto al mar, un poco más allá de Bahía Quino. Y yo estoy impresionada y no podía dejar de leer la historia. Cómo vas recreando estos acontecimientos que se dieron en el pasado, en la historia del secuestro de Lola Casanova, con lo que pasa aquí en Hermosillo, en estos tiempos de epidemia. Y bueno, ahí van paralelamente, ¿no? El presente con el pasado. Nos tocas temas como la casa furtiva, algunos asesinatos, esto que pasa con el sapo bufo alvarius, no sé, este choque de culturas entre la etnia y cómo nos dicen ellos, los blancos, los demás, la gente que son ellos. Los que no son ellos. Oye, Wichi, en lo que fue el trabajo de campo para esta novela, pues irremediablemente aquí vemos que tuviste que estrechar cierta relación con la etnia. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te acogieron? No, eso fue, sí, fue de manera totalmente natural. O sea, por visitas constantemente, sobre todo por seguirle la rumba a Diana Reyes, que siempre fue muy visitadora de esa región y que además siempre de hace mucho tiempo representa, por ejemplo, al grupo Hamad Kasim de rock, sí. el grupo que toca rock con temas cantados en lengua, con CAC. Y todo comenzó de manera muy espontánea, visitándolos, haciéndome amigos de ellos. O sea, son amigos, no son gente a la que uno va a investigar o a estudiar. Es una comunidad con la que uno es muy afín y con lo que tengo relaciones personales. Ahí lo que está viendo es cuando fuimos con la Asociación de Montañismo, que es en la isla del Tiburón, que estuvimos hace un tiempo. Y de hecho avanzamos hasta zonas muy intrincadas dentro de la isla del Tiburón que los que no somos seris no solemos ir, hasta la cueva sagrada, una de las cuevas sagradas que hay en la isla del Tiburón, donde se hacen unos rituales muy importantes que aparecen en la novela. Ahí esa es otra época que estaba haciendo unos videos para un concierto de Hamad Kasim. Bien, y bueno, algo que me gusta también de la novela, además de la oportunidad de ir caminando con los protagonistas y conocer a través de tu relato estas cuevas sagradas y lo que sucede en la isla del Tiburón, que ¿cómo se dice en serie? La isla, Tajehok. Yo no hablo serio, yo también tengo que chapurrearle un poco y trato de hecho ellos, de estos amigos que te cuento, ellos me hicieron una revisión al final de que ya la novela estaba terminada porque algún disparate puede haber escrito, es una lengua muy complicada, no es un dialecto, es una lengua. Y sí, de hecho, yo no la hablo, pero traté de hacerlo lo más posible. No, el narrador menciona que hay ciertas palabras que no tienen una palabra, ciertos conceptos, más bien dicho, como el amor, que no tiene una palabra precisa en serie, ¿no? Exactamente. Por eso es un poco más difícil. Sí, es bastante complicado. Entonces ellos, en base a conceptos. Y la novela tiene la característica de que cada capítulo inicia con un nombre en la lengua seri. Y a lo largo del capítulo, esto a mí me pareció muy atractivo y era como ir desenrollando, descubriendo el misterio de lo que es el título en serie. Eso me encantó. Y además, pues nos dejas una enseñanza, porque ya no se te olvida, a pesar de que la lengua está complicada, ¿verdad? Qué bueno. Siempre trataba de no traducirlo, ponerle una cita al pie de página o algo así, quiere decir esto, sino que la traducción estuviese en los párrafos, al menos en los primeros párrafos del capítulo, sí, de una manera o de otra. Eso atrapa, bueno, al menos a mí, y si confían en mí quienes nos están acompañando, pues a mí me atrapó. Yo quería leer lo que pasaba. Y luego esta forma, pues encantadora de irnos platicando,
porque pudiéramos pensar que al hablar de una etnia habría cosas que no identificamos o que no entenderíamos. Sin embargo, a lo largo de la novela se nos va explicando cada concepto, cada cosa de lo que se está platicando. Sí, y eso no solamente fue por el conocimiento de ellos, sino un levantamiento bibliográfico muy grande que tuve que hacer. Como es lógico, para hacer las cosas de manera seria hay que estudiar grandes autores, no solamente autores de la comunidad propia, que los hay, que existen, hay tesis, hay gente relacionada con la comunidad que ha hecho tesis de la Unison, de la UNAM, pero también hay otros autores importantes de comienzo del siglo XX, de final del siglo XIX, y la investigación tuvo que ser así, porque si no, no hubiera sido seria, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, al principio, déjenme confesarles, pero no le digan a nadie, cuando vi la novela y vi 500 páginas, dije, madre santa, no voy a poder con 500 páginas en 5 días. Sí, pero créanme que se lee de una manera tan fácil y está uno tan interesada en saber qué sigue, qué le cuenta el abuelo Jonás. Ahorita nos platicarás de los personajes. Al nieto, por ejemplo, por cómo se va desarrollando, el que nosotros conozcamos la historia de Coyote Iguana, Lola Casanova, y de Grecia y de Caleb, cómo lo va desarrollando, que uno no lo puede dejar. Entonces, bueno, este es un gran acierto, la manera en cómo decidiste presentarnos estas historias. Gracias. Debo decirle a la gente que está escuchando que esto es primera vez que yo escucho esas opiniones tuyas y me da mucho gusto, ¿no? Porque qué bueno. Y me estuvo preguntando, créanme, ¿eh? Seguido, cada día, ¿cómo vas? ¿Qué quieres saber? Pero pues no le podía decir, ¿verdad? Porque entonces ya no iba a ser sorpresa y él iba a preparar las respuestas. Claro. Sí, Wichi, adelante. Claro, no. En realidad está muy versionada la historia moderna. O sea, hay versión sobre la historia del siglo XIX, por supuesto, el secuestro de Lola Casanova por Coyote Iguana, que es un hecho histórico. Por supuesto, yo tuve que agregarle o quitarle cosas para que entrara mejor en la trama. En la historia moderna es totalmente ficticia, y aunque los personajes todos están inspirados en alguien que conozco de la comunidad, a veces un personaje, por ejemplo, el abuelo está inspirado al menos en dos ancianos de la comunidad, chamanes, cantantes que conozco. Los otros están, no sé, el personaje de Caleb está inspirado directamente en Felipe, mi amigo Felipe Barnett. Inevitablemente se van a dar cuenta al final, por cosas que no le voy a spoilear, y que tienen que ver con la banda Hamad Kasim. También el personaje de Águila Cantora está inspirado en Francisco Molina, el indio, que así se hace llamar el indio, que es el cantante de Hamad Kasim. Están inspirados absolutamente en ellos, aunque por supuesto no, esas historias no tienen nada que ver con ellos de la vida real. Pero sí busqué la manera, porque ellos sí son, o sea, hay descendientes de Coyote Iguana y Lola Casanova en esa comunidad, y eso sí lo aprovecho, y eso sí es cierto. El niño también existe, el niño es un hermano de Felipe, Joelito, que ya está más grande, ¿no? Cuando lo conocí era tal como era ese pequeñito, así inquieto, siempre andaba detrás de nosotros y con muchas ganas de saber, de conocer. Sí, y de alguna manera, Wichico, no te puedes quitar la gorra de periodista. No me digas. Alcanzas a tocar algunos temas que estoy segura te preocupan, ¿verdad? Como lo que tiene que ver con las adicciones, con esa moda del sapo bufo. Sí, claro que sí. El bufo alvarius, el CEO de MT, sí. O el tráfico ilícito de los permisos de cacería. Wow. Sí, son temas complejos que sí tienen que ver con la corrupción, como el crimen organizado de cierta manera, aunque no es una novela que espere, digamos, tener respuestas o profundizar demasiado en este asunto del crimen organizado. Era de cierta manera inevitable cuando entré en ese, sobre todo la cacería del borrego cimarrón, que es toda una cuestión allá en la comunidad problemática por la venta de los permisos en Las Vegas y quién se queda con el dinero y todo ese rollo, ¿no? Y lo del bufo también se ha puesto muy de moda en todo México. El bufo alvarius, el sapo de su lomo que se extrae una sustancia alucinógena que hay una parte de la comunidad que asegura que sí es algo tradicional, ancestral, y otra parte que no está de acuerdo con eso. Yo cuando conocía a los seris, de hecho, lo que se conocía de manera a gran escala era que los seris no utilizaban sustancias
alucinógenas, como si lo hacían los yaquis, los huicholes, etcétera, etcétera, el peyote, etcétera, etcétera. Y siempre me llamó mucho eso, la atención de que los seris tenían como ciertas tradiciones para acceder en sus rituales a niveles esotéricos a través de otra cosa que no era sustancia alucinógena. Y por eso se complica en esta novela, porque trato de llegar a un balance entre lo que es o lo que se espera que sea, y que no hay nada que sea bueno o malo, que hay cosas que pueden no haber sido tradicionales en un tiempo y que de pronto vuelven a serlo, como muchas de las fiestas que hay ahora, que no eran antiguas y que se convirtieron, como el uso del palo fierro, que no era una cosa que era en el siglo XIX todavía. El uso del palo fierro de los seris no era algo característico de ellos, y en este momento lo es. Ajá. Sí, sí. Y bueno, me pongo a pensar también, esto es lo que conforma una novela sólida. Todo este trabajo que hay detrás de ella, todo este analizar lo que pasa y también el diseño que hiciste para presentarnos las dos historias al mismo tiempo. Ya nos platicaste de algunos de los personajes seris. ¿Qué pasa con los que no son seris, con los jóvenes que van de Hermosillo? También en ese caso, de muchas maneras, están inspirados en jóvenes que he conocido, que habían sido mis alumnos, jóvenes, bueno, son jóvenes contemporáneos, y que fuera de que yo no domino totalmente la forma de hablar de acá, traté de plasmarla y que ellos me ayudaran. Mis propios estudiantes a veces me daban ideas de cómo se dice una frase o cómo decirla o cómo no decirla, pero simplemente reflejan la modernidad. O sea, estos muchachos de ahora, Grecia y sus tres amigos de la universidad, reflejan la posmodernidad y una nueva manera de acceder Occidente a una cultura que sigue siendo marginada, que sigue siendo extraña, que sigue teniendo mitos de bueno, de malo, de lo que sea, pero que sigue siendo diferente. Aunque, por supuesto, ellos son también, como en otra época lo fue Lola Casanova, digamos, el detonante de esa inserción, de esa comunión entre mundos distintos, que en definitiva es lo que somos y lo que estamos destinados a hacer a largo plazo, lo queramos o no. Wichi, ¿qué te parece si ya que nos habías mencionado a los personajes, al menos a unos cuantos, tienes por ahí preparados unos videos? Sí, los muchachos de acá del Inca creo que lo tienen por ahí, los de unas opiniones que dieron sobre la novela, estos amigos míos, el Indio y Felipe. Pues vamos a escucharlos, a verlos. Vamos a ver. Hola, soy el Indio de Amak Kashim. Hoy me toca hablar acerca del libro Piedra Luna. Piedra Luna es un libro ameno y realista que fácilmente te atrapa, y a pesar de ser una historia ficticia, puntualiza algunos momentos parecidos vividos por la cultura seri, y es una hermosa lectura. O sea, me es muy grato escuchar lo que piensan ellos, porque además esa historia tiene que ver con ellos. Una de las primeras cosas que yo tenía siempre en mente era decir, oye, se van a ofender con esto que les estoy escribiendo. Y parece que hasta el momento es todo lo contrario. Bien, la valida. Ajá. Que es algo muy bueno para quienes la leemos. Y si ustedes están pensando leerla, pues miren qué mejor recomendación. Que bueno, las opiniones del Indio Molina. No sé si vamos a pasar al próximo video o nos platicas. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Eliezer Barnett. Soy el baterista de Amak. Hablar sobre un poquito de la novela que escribió mi amigo Jorge Luis García Fuentes, mejor conocido como aquí entre los amigos como Wichi. De la novela, quiero hablar un poquito acerca de la novela que escribió. Está muy bonito todo. Es muy entretenido. Cuando empiezas a leer, sientes que, bueno, entras en la novela, pues. Y pues te hace pensar, imaginar muchas cosas, sabiendo un poquito de la historia de Coyote Iguana. Fue muy interesante porque tomó muchas partes de nuestra cultura acerca
acerca del chamanismo y todo eso. Y pues lo implementó muy bien, todo lo que es lo que sigue de un chamán, o sea, de cómo es su lineamiento y todo eso, de cómo tomó esa parte, lo integró en la novela. O sea, se me hace que es muy interesante, muy bonito, y para que la gente que también vea o que sepa más sobre el chamanismo que se interpreta ahí en esa novela, de cómo lo asocia así como una vida pasada y con una vida moderna, lo conlleva muy bien. Todo está muy, muy bien, todo muy interesante, y pues no queda más que agradecer a mi amigo Wichi por tomar una parte de nosotros, una parte de nuestra cultura, que ya que que lo haya hecho una novela. Eso es, la verdad que sí, es un muy buen impulso para aquí, para la tribu y la cultura. Entonces pues, Wichi, muchas gracias por todo, muchas gracias, y pues ha sido un gran honor ser parte de esto. Felicidades, enhorabuena. Ajatipe, que es lo que me cuentan, me dice que significa gracias. Gracias. Sí. Sí. De lo poquito que sé, pues sé que Ajatipi quiere decir gracias. Sí. Yo también, no te creas que conozco mucho. Oye, Wichi, bueno, ya, antes de que nos platiques Piedra de Luna, el nombre, ¿de dónde viene? Nada más te comento que ya tienes comentarios en el Facebook. ¿Ah, sí? Ah, qué bien. Esther Gutiérrez dice, felicidades, Wichi. Mario Neira, ¿y cómo hago para el autógrafo? Está más difícil ahora la cosa. Saludos de Odeda Alonso. Oye, estoy conectada, qué bárbaro, qué honor. Mi compatriota. Guadalupe Galvez te pregunta por qué el título de Piedra Luna. Voy a explicarlo ahora si quieres. Bueno, algunas personas ya ves que no ponen su nombre. Hay una que dice Mila, no sé, Mila. Felicidades, Wichi. Un abrazo. Marta Alicia Escalante Córdoba, felicidades. Y genial. Sí, yo creo que sería justo, Wichi, que nos platiques por qué Piedra de Luna. Piedra de Luna. Sí. Importante porque pues tiene que ver con lo que sucede en la novela. Sí, tiene que ver directamente con algo que sucede en la novela, y sería complicado explicarlo porque podría ser como un spoiler. Solamente les voy a decir que, o sea, ya sabes, como a veces cuesta, tú que escribes también, a veces ponerle el título a un cuento, una novela, una obra de teatro, a veces es agónico, ¿no? Esta fue una novela que me llevó tiempo. ¿Qué tiempo? Tuvo como 3 o 4 títulos provisionales, hasta que ya en el momento en que apareció este elemento dije, caray, está bien, Piedra de Luna funciona. Solo que Piedra de Luna no tiene nada que ver con la cultura ancestral de los series, es un elemento que no tiene nada que ver culturalmente ni antropológicamente con los series, es un elemento totalmente ficticio. Trata, ya lo verán en su momento, Piedra de Luna de hecho es un cuarzo, una piedrita de esta que usa la gente que cree en las piedras con energía y eso, es una de esas tantas piedras que existen, la Piedra de Luna blanca, y tiene valor de joya del personaje que lo transmite desde el siglo XIX hasta la fecha, y hay una parte en que aparece una versión de esa Piedra de Luna gigante, no sé si contarles, cae del cielo, etcétera, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con la cultura serie, sí con la trama de la novela. Sí, es importante, aparece, pero como un elemento totalmente ficticio, no es histórico, ni antropológico, ni nada que ver. Espero haber contestado con eso, ¿no? Las dudas. Sí, sí. Bueno, yo quiero comentar también, sí, que te suene muy romántico, como Koba, como decimos acá. A mí me parece una novela mágica, en tanto que lo mágico se nos va presentando en las escenas. Además, nos recuerda la novela Piedra de Luna que la naturaleza, el tiempo son caprichosos también en cuanto a que se repiten los acontecimientos, no sé cada qué tantos siglos o qué, pero hubo una epidemia hace unos siglos, estamos viviendo otra. Y también la naturaleza es benevolente porque nos va dando avisos que nosotros ya no captamos, ¿no? Nos pasan desapercibidos. Aprendemos eso en la novela, a estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor de estas señales
Y Wichi, definitivamente a mí me parece que eres un escritor, un autor muy valiente. Oh, gracias. Y en este caso, porque tanto El ombligo del mundo, que a mí me recuerda algunas novelas de Humberto Eco, como El péndulo de Foucault, y esta otra que nos platica la leyenda de Lola Casanova y que aquí en Sonora conocemos, es arriesgado no caer en el recuerdo de las personas en algo similar. Sin embargo, tú salvas muy bien eso. Tú no nos dejas como si fuera una copia de otra novela. No, esta novela por sí sola es independiente, es diferente, nos atrapa. Todo eso a mí me encantó. Lástima la premura en leerla, ¿verdad? Bueno, Me evita que yo le dé una segunda leída y disfrute más de todo eso. muchas gracias, Silvia. Nos seduce con su voz propia. Allí es donde está la valentía y tú lo has salvado muy bien, como un guerrero serio, me imagino, ¿verdad? Honor En que me este hace, caso honor que de me hace. Piedra de Luna, lo cual a ti te deja el compromiso de tus próximas novelas, que espero que haya más. Pues Sí, sí, estoy trabajando de hecho en una imagínate. novela nueva, así ya estoy aprovechando esta parte de la pandemia, ¿no? Que lo tiene a uno metido aquí en casa. De hecho, esto que estamos haciendo ahora, que es una presentación que quizá hubiera sido ahí en el Inca, hubiera sido en otra parte, la estamos haciendo en casa. Pero sí, estoy trabajando en otra novela nueva ahora, ya avanzando bastante. Ya ahí en esa otra novela sí regreso a La Habana, aunque tiene partes en México, Estados Unidos y con personajes reales también, porque la historia para mí es inevitable meterme en estos recovecos de hechos históricos reales y mezclarlo con ficción. Bueno, en el ombligo del mundo nos llevaste a La Habana, Ajá, muchas sí, otras sí. partes. Aquí en Piedra de Luna nos sostienes en Sonora y un Sonora que yo le aseguro, un punta chueca que le va a dejar inquietud por conocer y con el debido respeto, porque a veces se nos olvida, ¿no? Cuando queremos ir, no pedimos permiso o no conocemos o no nos preocupamos por respetar lo que sucede y conocerlo. Pero bueno, en este caso, Piedra de Luna, yo la recomiendo. Muchas gracias porque pensaste en mí para acompañarte y bueno, a mí me ha resultado muy grata. Yo de veras voy a darle una segunda lectura a pesar de sus 500 páginas. No Es que le... la culpa fue mía porque te la di hace muy poco, ¿no? O sea, bastante. No, bueno, yo aprendiendo de la novela también creo que los sucesos se dan de una manera en cómo se tienen que dar. Entonces yo tenía que recibir la novela en ese Qué momento bueno, y apurarme, ¿que no? qué bueno, qué bueno. Y bueno, tú platícanos entonces ahora Piedra de Luna, tu segunda novela. Después de todo lo que hemos estado platicando, ¿cómo quedas después de terminar una novela que debió ser exhausta para realizarla? En realidad se siente bastante bien, ¿no? Se siente bonito. Claro, después viene la parte esa de que hay que revisar y los errores, etcétera, etcétera. Pero sí, es una novela que yo se la debía a esta región. O sea, para mí, esta región donde vivo, este lugar de México, o sea, no solamente el país, sino la región, Sonora, Hermosillo, tiene un significado muy particular. Es una región muy rica del país, con una cultura muy peculiar, que aunque México se conoce en el mundo por muchas maneras su cultura, e incluso de las indígenas se conocen en el mundo, por una parte, digamos, el legado azteca, maya, etcétera, etcétera, las pirámides, etcétera, y esas cosas. Por acá también existe este otro tipo de legado indígena que de cierta manera se conocen en buena parte del mundo, no sé, por las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, que tiene que ver con los yaquis. Pero existen estos otros tipos de indios que son medio parientes de los indios de la parte de Norteamérica, que tienen otro tipo de cultura, son muy peculiares, tienen otra historia. Y esa historia se entremezcla mucho con esta región, con su forma étnica, su composición étnica, lo que es la palabra que estaba buscando, la composición étnica racial de las personas que viven acá, que están entremezcladas entre español, francés, indígenas, de estos otros indígenas son diferentes a los mayas, con otro tipo de legado. Y esa, digamos que yo le debía eso a esta ciudad, le debía eso a esta región que me acogió hace muchos años y en un lugar en el que me siento muy bien, muy a gusto. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Creo. Claro.
Están preguntando, Wichi, ¿dónde se puede conseguir la novela? ¿Cómo le vamos a hacer para tener un ejemplar? Bueno, por el momento estamos trabajando en eso. Ahora hay estos ejemplares que son de modélicos, ¿no? Son ejemplares de estos de prueba. Por el momento estamos trabajando en la versión digital, por eso en el book trailer lo que aparece es una tablet, no aparece el libro como tal. Estamos trabajando en la versión digital y ya en los meses posteriores vamos a trabajar ya en lo que sería la publicación en físico, ¿no? Por el momento no tengo una respuesta todavía para eso. De hecho, esta presentación no solamente es una presentación de la novela, sino que es la culminación de ese proyecto de la pandemia, que el Inca bajó el fondo, y este viene siendo como la culminación de ese proyecto. No solamente una presentación de una novela ya escrita, sino también la culminación de un proyecto. La otra parte viene después. Me parece que no va a tardar mucho. Pronto va a estar al menos la versión digital, que ya está, y que vamos a ver de qué manera se va a comercializar o cómo se va a promover. Y bueno, estar pendientes en las redes tanto de Inca Hermosillo como de Jorge Luis Wichi García. Mira, te saludan desde Canadá, Alejandro Gerones. Ah, mira, son gente de por allá, de Canadá. Sí, hay muchos cubanos por todas partes. Y por ahí debe estar mi hermana también, que son amigos de ellos. ¿Cómo no? Marta Alicia Escalante Córdoba, Doris Alday Ramírez. Ah, mira, Doris. Marielo Salas. Mi suegra. Ah, bueno, es buen punto, ¿eh? La familia nos falta, ¿no? Sí. Ángel Domínguez, Ana Silvia Valenzuela Calderón. Ah, la tía. Lupita. Es que aquí yo tengo una familia muy grande, que es la familia de mi esposa, ¿no? Y yo la asumí desde los primeros tiempos como mi propia familia, ¿no? De Cuba ya sabe que es muy difícil, la gente no se puede conectar a este tipo de transmisión, pero hay cubanos que sí se conectan en otras partes, que viven en otras partes, emigrados igual que yo. Bien. Mario Neira, desde Miami. Miami, sí. Bueno, fíjate que es muy agradable porque cuando la familia está con nosotros es un buen cobijo, son como una bendición para que todo siga por buen camino. Hay un comentario aquí de Fernando Tapia. Dice, el doctor Tapia. Jorge Luis. Uno de los culpables, sí. Me encanta. Los culpables que yo esté aquí. Bien, me encanta que abordes temas de nuestra cultura regional y que nos ayudes a comprender realidades que no queremos y que es una obligación de los escritores sonorenses a abordar. Ay, qué bueno. Gracias. Ya casi sonorense, le vamos a perdonar. No sabe cuántos años que tienes que vivir aquí, ¿verdad? Sí. Sí, ya tengo unos cuantos años. Todavía no hablo como sonorense, pero por lo menos trato de escribir como sonorense en alguna. Ya tienes un hijo sonorense. Tengo 2 hijos sonorenses. Además de las novelas. Ah, mira. Tania Baterlemi Grafton. Desde allá de la Florida también. Sí. Bueno, hay muchísimas gentes. Maite García Fuentes. Mi hermana. Ah, eso no. Mi hermana de Canadá. Desde acá. Muy orgullosos. Los cubanos Sí, adelante. Ajá. Felicidades a los organizadores de esta presentación. Gracias, Wichi, por hablar de una de nuestras tribus queridas en Sonora, entre otras tribus. Bueno, por el momento, ¿qué nos quieres Para mí es un placer hacer eso. Yo no lo tomo ni siquiera como una obligación o como una cosa. Es para mí totalmente placentero. Mi mezcla con esta comunidad indígena fue totalmente espontánea, no hubo nada de obligación de mi parte, todo lo contrario. O sea, para mí cada vez que voy a Punta Chueca es un momento muy especial. No solo por la playa, que es un lugar divino, paradisíaco, la isla del Tiburón, que es uno de esos pocos lugares en este país que queda sin invasión ahí está, mira, en esa foto, ahí estamos, justamente estamos, ahí en esa parte estamos en la isla del Tiburón, mirando al otro lado del estrecho que está Punta Chueca. No se ve porque está lejos, ¿no? Pero ahí estamos ya. Creo que ahí andábamos regresando ya de la cueva sagrada de la isla. Bien. Pues muchas gracias por permitirnos entrar a la cueva sagrada que la que no tenemos acceso la mayoría de la gente. ¿eh? Pues Mira, sí. otra imagen ahí. Ahí está, de hecho, ahí está de espaldas es el Felipe, que nos guiaba al grupo de esa época cuando yo hacía montañismo, y ahora estoy un poco más mayor y ya no me arriesgo a hacer ese tipo de cosas, pero fue muy importante para nosotros llegar a ese lugar y conocerlo. Ah, mira, ahí cuando estaba, ahí le pedí matrimonio a mi esposa y eso fue una ceremonia que nos hicieron ellos en la cueva sagrada, ¿no?
a mi esposa Albetiela. Fíjate, uy, pues qué decir de esto. El libro contiene algunas anotaciones al final. Ajá, sí, un epílogo que Queda dice... algo pendiente por ahí, entonces el libro nos lo explica, ¿no? Y ahí vienen esas imágenes, si las quiere recordar también, volver a verlas, aquí vienen. Alguna de ellas, sí. Y mapas de la época, referencias de ese Hermosillo del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, de la época de la Segunda República Federal y después ya de la dictadura de Santa Anna, esa época que fue muy fuerte y que además incluyó una epidemia del cólera que es muy similar a lo que nos está pasando ahora en pequeña escala, ¿no? Una ciudad mucho más pequeña. La descripción se basa en lo que era realmente la ciudad en esa época, una ciudad de Hermosillo mucho más pequeña de lo que es ahora. Incluso hay una iglesia que sale, una parroquia que sale en la novela que estaba en ese momento en las afueras de la ciudad y hoy está prácticamente en el centro, ¿no? Casi muy cerca del centro. No les voy a spoilear, porque hay mucha pelea, hay violencia, hay aventuras y todo ese tipo de cosas que pasan alrededor de esa época del siglo XIX y de ahora. Sí, ya iba yo también a comentar algo de la novela, dije, pero híjole, no puedo contárselas. Pero bueno, ya Wichi nos ha compartido, lo que Wichi nos compartió, eso queda. Hay que descubrir todo lo demás en Piedra de Luna. Antes de que nos puntualices algo más que quieras agregar sobre la novela, mira. Con los niños de la familia, de los Barnett, sobre todo, los Barnett, los Molina, Astorga, que son apellidos que no salen en la novela. En la novela los sustituí por apellidos ficticios. Pues me parece mucho, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. Lo van a descubrir. Yo me parece que sí. Sí, ellos se van a reconocer inmediatamente, ¿no? Ahí estoy con Hamad Kassim, que es un grupo de rock que toca en serie y es muy, muy, muy respetado, no solamente en Sonora, sino en todo el país, que han hecho muchas giras internacionales. Sí, sí, también eso me sorprendió cuando lo descubrí ahí, de cierta manera, como sí. Pero no les digo más porque, pues, puedo decirles cosas que ustedes tienen que descubrir. ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo? Ahí, esa era de cuando estaba haciendo aquellos videos, ahí están algunos de Hamad Kassim y muchachas de la comunidad con sus ropas tradicionales y sus maquillajes tradicionales, unos videos que estuve haciendo, eso es como del año 2012, si mal no recuerdo, algo así que estábamos, ahí aparece Yanelis, que es la que me hace los diseños de mis dos novelas, en la que está el centro, y está, no sé si ve a Diana Reyes por ahí, bueno, y está mi esposa y estoy yo, con gente de la comunidad. Ahí justo en Punta Chueca, que se llama Punta Chueca porque tiene una salida al mar, así como una península que se tuerce en la punta y por eso se le conoce así. Y estoy en el festival Jepe Ancoicos, presentando El Ombligo del Mundo y dando algunos antes. El último al que fui, antes de la pandemia, por supuesto, leí algunas partes de esta novela que todavía no estaba terminada, pero que sí funcionaron muy bien a la gente que asistió ese día. Bien, tenemos también más saludos. Luis Reinaldo Cepeda Pedroso, muchas felicidades. La gente los cubanos de la comunidad de Hermosillo también. Están pendientes, es Carmen Álvarez. A todos ellos. Carmen Álvarez. La Carmen, como no, una gran amiga de la familia. Me parece que no conoces a esta persona, se llama Elbetiella Espinosa. Elbetiella se conectó desde arriba, en el piso de arriba. Sí. Bueno, se conectó. Para dejar patente el orgullo que siente del Sí, que me dejó en paz aquí abajo porque un bebé de 2 meses, imagínate tú, ¿no? Y el otro que es un diablillo, que está pues gracias porque está pendiente y acompañándonos. O Alves que ha estado bien pendiente de la transmisión, dice que, bueno, que ya se picó con todo lo que estamos platicando. Qué bueno. Pendiente para leerla porque dice que a él le encanta la leyenda de Lola Casanova. En Radio Sonora se hizo toda una serie, una radionovela, y bueno, que tiene como sueño visitar la Isla del Tiburón. No es tan difícil, ir a la Isla del Tiburón, hay hasta tour y cosas que se organizan para visitar, no para ese recorrido que hicimos nosotros hace tiempo, porque es mucho más complicado, se necesita una logística ya de acampar y de pasar la noche, pero hay formas de llegar a la Isla del Tiburón yendo con ellos ahí a la comunidad, poniéndose en contacto, incluso hay algunas empresas que se dedican a hacernos pasar el día ahí en la isla, ¿no? Sí. En la parte de la playa y eso.
habrá que esperar a que las condiciones nos permitan. Sí, por supuesto, sí, esto estamos hablando de tiempos normales, no de ahora. Sí. Ahora incluso tuvieron, no, si por primera vez en la vida tuvieron que este año que se canceló el festival, el festival no, el Año Nuevo, Seri, se canceló este año, que es una cosa que nunca había pasado en mucho tiempo, por las condiciones por las que estamos pasando ahora. Y hay muchas celebraciones, el GP Ancoicos también, y así no sabemos si el año que viene qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, esta nueva situación nos ha enseñado esta manera de comunicarnos. En algunos momentos hasta hemos estado más pendientes de quienes están lejos, ¿no? Wichi, ¿qué hay que puntualizar entonces de Piedra de Luna? Pues ya no sabría qué decirte. No sé qué podría quedar en el tintero. ¿Qué crees tú? Pues que es altamente recomendable, que vale la pena conocer esta historia, serie a través de tus ojos, a través de las letras que nos ofreces, y que sigue siendo para mí un escritor valiente, porque mire qué bien logra darnos su versión de esto que pasa y compararlo con lo que sucede actualmente. A veces me da escalofríos, Wichi, cómo la historia se repite y cómo nos va enseñando que no hemos aprendido. Así pasa. Sí, de hecho fue bastante desgarrador, no te voy a negar, el momento en que narraba la parte de la epidemia del cólera en ese Hermosillo, porque es los momentos que estamos viviendo ahora y las tantas muertes que hay, y hay cosas que son, digamos, inevitables y otras que son humanas. Hay contingencias y hay parte en la que los seres humanos no estamos poniendo todo de nuestra parte para evitar que las muertes se sigan propagando. Sí. ¿Considerarías que Piedra de Luna puede ser una historia de amor? De muchas maneras, creo que sí, claro que sí. De hecho, la historia de Lola Casanova y Coyote Iguana es una historia de amor difícil, una historia que es histórica, porque imagínate, es como el amor de perspectivas casi imposibles, que en un momento determinado florecen y sin que fuera forzado, ni que hubiera violación, ni nada. O sea, a Lola Casanova no la violó nadie, ella se integró a la comunidad de manera espontánea y cuando decidió quedarse en Punta Chueca se quedó por su propia voluntad. Esto es histórico, esto no es un invento de nadie. Y sí, hay una relación intensa de amor que en la novela trato de que sea, además de una relación de amor, que tenga su parte erótica o lo que fuera, es muy, muy, digamos, espiritual. Es algo que tiene que ver con todo este asunto de la magia, como tú le decías hace un rato, de lo místico, y la potencial relación de amor que existe también en el siglo XXI. Como una especie de reflejo. No digas más. No, potencial, no te estoy hablando, porque la parte del siglo XXI no es histórica, es totalmente imaginaria. Bueno, además de todo esto que nos ha comentado Wichi, yo las invito a que se dejen llevar por toda esta trama que les va a encantar, que los va a atrapar, y que conozcan también este simbolismo que hay detrás de muchas imágenes que nos presenta la novela. Bien, Cota Alday te manda saludos. Mario Neira dice, conozco a Wichi hace muchos años y sé que hay una gran historia que contar por él en cada lugar que visita, que pisa. Gracias, dice. Mayito, que vive, sí, claro, desde la etapa de estudiante. Como no, en La Habana. Pues bueno, este es mi punto de vista de tu novela. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, Silvia. El agradecimiento también a Inca, favorecido que Piedra de Luna vea la luz. Yo también agradezco al Inca, por supuesto, a Diana Reyes, a Yanelis, a toda la gente que ha colaborado con que este proyecto salga a la luz, ¿no? Por lo pronto, quizá no falte mucho tiempo para que la puedan tener como libro electrónico, que estén pendientes de tus redes sociales y también de Inca. Y bueno, ¿qué les parece? Wichi, muchísimas gracias, felicidades. Gracias, Silvia, gracias a ti. Se extendió más de lo que pensaba, creo que iba a durar media hora y ya llevamos casi una hora aquí, como decimos en mi país, metiendo muela. Sí. Bueno, y acá luego me dices cómo decimos. Y mira, antes de terminar de despedirnos, Ivana Camargo te manda saludos y te felicita. A mis estudiantes de ahora, ¿no? Los estudiantes que tengo ahora en el CEDAR, que siempre son muy bienvenidos, ¿no? Son muy queridos porque son buenos muchachos y porque están pasando
las de Caín con esta etapa. Imagínate tú en las clases de actuación a distancia. Esto está bien, bien duro, ¿no? Pero ahí vamos. Pues ya solo resta agradecerte de nueva cuenta, igual como lo mencionas, al Inca, estar pendientes. ¿Y qué te parece si nos despedimos con el book trailer? Bueno, sí, que al principio creo que no se escuchaba bien. Gracias a quienes organizaron, a quienes han hecho posible esta transmisión. Y bueno, estaremos pendientes. Muy amables, muy amables. Una historia entre dos siglos. Una historia entre dos culturas. Allí donde se unen el desierto y el mar. Tradiciones ancestrales, esoterismo. Siglo XIX. El legendario rapto de Lola Casanova por el gran jefe sérico Yoteiguana. Violencia. Choque cultural. Integración. Pasiones. Libertad. Descubrimiento. Chamanismo. Amores difíciles. Siglo XXI. Grecia, joven universitaria conoce Sokaiks, la isla del tiburón, la casa furtiva, extraños homicidios y Caleb. Entre dos siglos. Entre la ciudad y el mar. La misma extraña tormenta. La joya gigante desciende. El llamado de la sangre. Piedra de luna. De Jorge Luis García Fuentes. Una novela de historia, aventura y misticismo. Ajá, tipe. Ajá, tipe. Gracias. Ajá, tipe.